Señor secretario, dará cuenta, le dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se da cuenta el siguiente documento llegado a nuestra comisión: correo electrónico por el cual la directora nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial INAPI, señora Loreto Bresky, indica que no podrá concurrir a la sesión de hoy por encontrarse en comisión de servicio fuera del país. En su representación concurren el director nacional subrogante, señor Esteban Figueroa, junto a la subdirectora de marcas, señora Gabriela Alegría. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor presidente. Se ofrece la palabra respecto de la cuenta. Bueno. La sesión de hoy tiene por objeto escuchar la exposición de los siguientes autoridades en el contexto del mandato de esta comisión: al director nacional del Servicio Nacional del Consumidor, del CERNAC, señor Andrés Herrera, quien asiste junto al subdirector jurídico, señor Edison Orellana, y a la asesora jurídica y legislativa y relación internacional, señora María Catalina Giraudo. Y la directora nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, quien ya ha justificado su inasistencia. Le vamos a entregar, para no perder más tiempo, la palabra al director nacional del CERNAC para que nos pueda comentar respecto de todas las medidas que ellos han tomado y cómo han abordado el escándalo de la Polar. Tiene la palabra, director. Buenos días. Está prendido el micrófono. No, no es con ese, es con el negro. Abajo del micrófono. Abajo mismo del micrófono. Buenos días, muchas gracias, presidente. Vamos a exponer efectivamente los antecedentes preliminares que dieron origen a todas las acciones del CERNAC, para luego comentar también las situaciones recientemente acontecidas. Bueno, primero, como antecedentes de contexto, aquí se da cuenta en este gráfico el comportamiento en materia de reclamos que ha tenido la Polar desde el año 2019 a la fecha. Constatando que en los años 2020 y 2021 hubo un pic muy importante de reclamos recibidos por parte del CERNAC respecto de la Polar, alrededor de 16.000 como promedio en ambos años, los que tenían, como vamos a ver, fundamentalmente su origen en transacciones electrónicas realizadas por los consumidores y incumplimientos por parte de la Polar en materia de entrega, como también acciones de cancelación unilateral por parte de la Polar respecto de las compras allí efectuadas. Hay que tener presente que ese pic de reclamos y otros antecedentes dieron origen a un procedimiento voluntario colectivo que inició el Servicio Nacional del Consumidor el año 2022, que se concluyó en septiembre del 2022 de manera frustrada, es decir, la Polar no dio ninguna solución respecto de estos casos, que eran muchísimos, y nosotros, por supuesto, estamos analizando también en este caso las acciones a seguir. En el año 2022-2023 han bajado sustancialmente los reclamos, producto también de una cierta vuelta a la normalidad. Sin embargo, vamos a ver en la próxima gráfica que igualmente se mantiene como el cuarto proveedor más reclamado en el ámbito del retail, teniendo en el año 2022 5.052 reclamos y en lo que va de este año 675 reclamos. Hay que considerar ahí que en el caso de Falabella, que tiene evidentemente un número considerable de reclamos, también concentra no solo el Falabella Retail, sino que también el canal electrónico de Falabella y también de Linio. En cualquier caso, para efectos de los reclamos, es el cuarto grande dentro del retail la Polar. Ahora, desde el punto de vista de las materias o categorías más reclamadas por parte de los consumidores en el caso de la Polar, particularmente en el año 2022, está lo que comentaba en materia de retardo en la entrega de lo comprado, pero también hay otras categorías como productos defectuosos, incumplimiento de la garantía legal,
temas contractuales y entrega de productos que no corresponden al adquirido o comprado. Hay que hacer presente que dentro de las categorías de reclamos que están incorporadas en nuestra sistematización, no existe una categoría específica de venta de productos falsos o falsificados. Por lo tanto, luego vamos a ver qué tipo de filtro nosotros hemos aplicado para llegar al número total de reclamos que tenemos. Y en el año 2023, la Polar, teniendo 675 reclamos, allí uno puede ver que también el retardo en la entrega se sigue manteniendo como la categoría más reclamada, pero ya se incorporó la rotulación alterada o falsa y también se mantienen las demás categorías que son incumplimiento de la garantía legal, temas de formalidades y ejecución del contrato, etcétera. Ahora bien, como bien sabe el señor presidente, la historia de la Polar no es solo reciente, hay una historia larga que tiene el CERNAC con la Polar, habiéndose iniciado con el ya caso conocido de las repactaciones unilaterales en el año 2011, que dio origen a una demanda colectiva por parte del CERNAC y que finalizó luego de un acuerdo compensatorio que fue aprobado por CERNAC y benefició a miles de personas después de ese escándalo del 2011. Pero eso no se quedó ahí, porque en el año 2017 también el CERNAC presentó en contra de la Polar una demanda colectiva con ocasión de la migración que hubo de cientos de clientes a la nueva tarjeta La Polar Visa. Y con ocasión de esa migración hubo también un refinanciamiento por parte de la Polar de deudas de los consumidores y falta de información en relación con lo que significaba la adquisición de esta nueva tarjeta de crédito. La mayoría de los consumidores pensaban que simplemente era un cambio de plástico, pero lamentablemente la Polar no informó y había un refinanciamiento de las deudas que tenían los consumidores con ocasión de la migración de una tarjeta a otra. Esta causa está todavía en la Corte de Apelaciones de Santiago, discutiéndose el fondo de este caso con ocasión de apelaciones presentadas por ambas partes. Y además, nosotros desde el año 2020 a la fecha hemos deducido en contra de la Polar 42 denuncias infraccionales que dan origen a los denominados juicios de interés general, en que se persigue finalmente la responsabilidad infraccional, es decir, la imposición de multas a la Polar por distintos incumplimientos que afectan a la generalidad de los consumidores. Principalmente tiene por motivo estos juicios incumplimiento de los distintos términos y modalidades de los contratos celebrados y sobre todo también contravención al derecho a la información veraz y oportuna, es decir, que la Polar no provee información adecuada a los consumidores. Ahora, en este caso concreto, señor presidente, los antecedentes que se tuvieron a la vista para dar origen a la investigación que realizó el CERNAC se remontan a noviembre del 2022, en que en virtud de esta alerta comunicacional se informa que me dio una denuncia por parte de la marca Under Armour con ocasión de la presunta venta de ropa falsificada y la incautación que hizo Carabineros de 8 bodegas de la Polar. Con ocasión de esa situación, aquí empezó a realizarse una investigación por parte del CERNAC. Ahora, como ustedes saben, la Polar desde un comienzo defendió la originalidad de los productos y no solo públicamente, sino que en sede judicial también, como vamos a ver, ha reafirmado, no hasta hace mucho tiempo atrás, hasta pocas semanas atrás, que los hechos en que se fundamentaba la investigación del CERNAC eran completamente falsos y no había ningún antecedente que permitiera concluir que no eran originales los productos. Con ocasión de aquello, el CERNAC requirió primeramente dos conjuntos de informaciones a la Polar a través de oficios del año, perdón, de noviembre del 2022, 22 y 25 de noviembre. La primera de ellas recabando antecedentes generales sobre estas denuncias y en segundo lugar también requiriendo antecedentes que acreditaran la comprobabilidad de las prendas que estaba comercializando la Polar. Luego vamos a ver algunos antecedentes que nos proporcionó la Polar, pero aquí
hay una respuesta que también se indica a los consumidores respecto de algunos reclamos. Y en ese caso, la Polar contesta al consumidor en cuestión que ante una denuncia o un reclamo por la venta presunta ropa falsificada, le pide al consumidor que concurra a la tienda con su boleta y traiga el producto, y que la empresa acoge parcialmente el reclamo, pero rechaza categóricamente la imputación sobre la supuesta no originalidad. Es decir, le permite el cambio del producto, pero igualmente reafirma en los reclamos, en la respuesta a los reclamos, que es falsa la imputación de originalidad. El tema es que con ocasión también de la respuesta que nos da algunos oficios, por ejemplo, ahí tenemos la propia respuesta que nos indica la Polar en diciembre del año pasado, respecto particularmente el ejemplo de Under Armour. Y en el caso de Under Armour, particularmente, nos dice que las unidades vendidas desde el año 2020 a la fecha del oficio alcanzarían, aquí tengo una información más precisa, son 19.711 prendas por la propia declaración de la Polar. Y en el caso de Columbia serían 4.500 unidades desde 2020 a la fecha. En el caso de Under Armour habrían ventas totales por 280 millones de pesos aproximadamente, y en el caso de Columbia por 105 millones de pesos. Eso es lo que la Polar declara en un oficio de diciembre del año 2022. Eso es un antecedente importante para los efectos de ir cuantificando de qué tipo de universo de consumidores potencialmente afectados señalamos. No obstante que, como sabemos, en el hecho esencial que presentó la Polar a la Comisión para el Mercado Financiero, habla simplemente de 3 contenedores que representarían el 2,03% de las ventas totales de estas marcas. Ahora bien, nosotros, con ocasión también de todos estos antecedentes, citamos a declarar a nuestras dependencias no solo los representantes de la Polar, sino que también de Forus, Columbia y Adidas. Y ellos concurrieron el 1 de diciembre a la dependencia del servicio, y en esa declaración, aparte, digamos, de los antecedentes que nos proporcionaron las marcas y Foros como distribuidor de estas marcas, en términos generales, la Polar no nos entregó ningún antecedente concreto en torno a una supuesta, ni investigación, por supuesto, que estaría haciendo respecto de la originalidad de sus productos, y no tampoco, y reafirmó que sus productos tenían los sellos de originalidad correspondientes. Estamos hablando de diciembre del año pasado. Ahora bien, también nosotros aplicamos una serie de filtros a nuestros reclamos, a nuestra base de reclamos, y pudimos detectar que a la fecha, en lo que va desde el año 2022 hasta el día de hoy, se han ingresado al servicio al menos 499 reclamos, al menos decimos porque tenemos un filtro que se aplicó sobre la base de las palabras imitación, falso, falsificado, que darían cuenta de reclamos de consumidores por esta materia. Pero claramente este número podría ser exponencialmente mayor si se aplican otros filtros respecto de lo que nosotros hemos aplicado. Por ejemplo, no original, o hablamos de la palabra originalidad. Habría que revisar reclamo por reclamo para saber a cuántos corresponderían. Aplicando los mismos filtros, es decir, con palabras clave como imitación, falso, falsificado, si uno hace un listado de los distintos operadores del retail, podemos decir que, bueno, efectivamente la Polar tiene el número más alto, y luego viene Falabella, ITES con números bastante más bajos. Sin embargo, igualmente esa situación nos preocupa, y nosotros estamos analizando también el comportamiento de otras tiendas del retail. Eso correspondiente al año 2022. Ahora, mejor termina y... Ya. Sí, a diputada.
Esos reclamos son de las marcas, de esa falsificación, de las marcas que estamos de las marcas en cuestión o en general, de cualquiera. Ya, todas gracias. las marcas, o sea, Gracias. reclamos independientemente de las marcas que hagan referencia a falso, imitación o falsificado. Quisiera también dar cuenta de un par de reclamos, el tenor de los reclamos que han llegado a nuestro sistema. Uno de ellos, uno del 6 de diciembre. El micrófono. Perdón. En el caso del reclamo del 6 de diciembre se hace referencia a que, por ejemplo, que la ropa es de un algodón muy delgado, no tiene etiqueta que identifique la marca, las costuras descosidas, y de acuerdo a lo informado en TV, al parecer estos productos no serían originales de la marca Tommy Hilfiger. O sea, aquí hay otra marca que también se está considerando por parte del consumidor. Y en el caso del 7 de diciembre hay otra denuncia o reclamo de una consumidora aparentemente que hace referencia a la marca Skechers, de zapatillas Skechers que también no tendrían el estándar de calidad exigido. Es decir, estamos hablando de distintas marcas potencialmente que podrían estar comercializándose en un carácter de no original. A continuación, nosotros también, el 2 de diciembre del 2022, realizamos una fiscalización presencial, tanto presencial y digital, digamos remota, tanto en Santiago, en dependencias de Santiago y en Concepción, y fundamentalmente las materias que fueron objeto de fiscalización tuvieron que ver con la información que se estaba proveyendo por la Polar respecto del modelo de negocios off-price o la campaña superprecio, supermarcas, que es la que marca de alguna manera esta comercialización de estas prendas. Y la evidencia que nosotros pudimos constatar es que claramente el concepto de supermarcas, superprecios y de outlet no está en ningún caso informado a los consumidores, ni tampoco se detallaba en qué consistían, cuál era el alcance de estos productos vendidos bajo esa modalidad y cuáles eran las características de las prendas, es decir, si eran prendas de segunda selección, eran prendas de saldos remanentes de otras temporadas. Nada de eso se decía a los consumidores. Hasta el día de hoy, nada de eso se informa a los consumidores. También hubo una coordinación institucional con el Servicio Nacional de Aduana, en el que efectivamente la directora del Servicio Nacional de Aduana nos informó que, bueno, en este caso, siendo la acción, y aquí podrá comentarlo más en detalle los representantes del INAPI, la acción de propiedad industrial es de carácter privado y aquí lo que ocurre es que Aduana suspende cuando hay situaciones de presunta comercial o internación de productos falsificados, suspende por 5 días el ingreso de los productos, notifica al titular de la marca y el titular de la marca debe hacerse parte en este procedimiento y dependiendo de la oposición que ejerza, en ese caso se suspende definitivamente la internación, pudiendo tanto aduanas como la marca querellarse por contrabando. Ahora bien, cuando se trata de productos manifiestamente falsos, sobre la base incluso de la capacitación que hacen las marcas a los funcionarios de aduana, en este caso, aduana dispone derechamente de la suspensión del ingreso de los productos y se produce la querella o se interpone la querella por contrabando, cuestión que ha ocurrido en varios casos por parte de aduana. Bueno, en base a todos estos antecedentes, el 13 de diciembre del 2022, el CERNAC interpuso una demanda colectiva en contra de la Polar. Y a la luz de los antecedentes, señor presidente, teníamos razón. Aquí dispusimos 3 hipótesis distintas. Una, que a la fecha de la interposición de la demanda era un hecho público y notorio y al mismo tiempo no cuestionable, que respecto al menos de la marca Columbia, con una declaración explícita que había hecho la Polar en una escritura pública, se estaba comercializando, al menos desde 2020, prendas no originales o falsas. Respecto de las demás marcas, nosotros teníamos presunciones fundadas de que así estaba ocurriendo y fue la otra hipótesis que iba a ser objeto de investigación durante el curso del juicio, cuestión que se reafirma con la declaración del hecho esencial que hace la Polar. Y la tercera hipótesis era
la situación de no estar informando adecuadamente por parte de la Polar los aspectos vinculados al modelo off-price outlet que tenía que ver con la campaña superprecio de supermarcas en términos de no definir el alcance de los productos que estaba vendiendo ni cuáles eran las condiciones en que eso lo hacía. Ahora, del punto de vista estricto de la ley del consumidor, nosotros señalamos ahí que estaríamos en presencia de al menos 4 conductas infractoras de la ley, no solo la omisión deliberada de información veraz y oportuna a los consumidores, que ya es una situación grave, sino que también incumplimiento de los términos y condiciones ofrecidas por parte de la Polar en el sentido de estar vendiendo ropa o productos de vestuario que no correspondían a las marcas ofrecidas. Falta evidente a su deber de profesionalidad en el sentido de no aplicar el debido cuidado y diligencia necesarios con una empresa que se denomina como una de las grandes del retail, y por otro lado, publicidad engañosa y falta de comprobabilidad respecto de los productos que estaba comercializando. Todo ello significó solicitar al tribunal, en el contexto de solamente en materia de multas, 3.000 unidades tributarias por distintas infracciones que ahí están detalladas. Lo importante es que es por cada uno de los consumidores afectados. Esa es la multa a la que se expone la Polar con ocasión de la demanda colectiva. Ello sin perjuicio, por supuesto, de las indemnizaciones, restituciones y compensaciones a que haya lugar, incluyendo el daño moral de los consumidores. Aquí es importante señalar, señor presidente, cuál es la situación actual del procedimiento, que demuestra también cuál es la actitud dilatoria que ha tenido la Polar también en la tramitación de esta demanda colectiva. Nosotros interpusimos la demanda colectiva el 13 de diciembre, esta se notificó luego de declararse admisible en febrero del 2023, y el 9 de febrero de 2023 la Polar lo que hace no es contestar la demanda ni abocarse al fondo, sino que lo que hace es solicitar la suspensión del procedimiento colectivo a la espera, según lo que sostiene la Polar, de las resultas de las querellas criminales que están pendientes por materia de contrabando y otras denuncias en materia de propiedad industrial. Y además cuestiona la admisibilidad de la demanda, cuestión que está absolutamente clara en los antecedentes presentados, es decir, realiza actividades puramente dilatorias respecto a eso. Y no solo aquello, sino que con ocasión de la presentación que hace el 9 de febrero, ahí expresamente señala, como se puede revisar en un párrafo, que dice, dicho sea de paso, y por no ser materia esta solicitud, baste decir por ahora que la imputación que nos hace el CERNAC no es efectiva y la negamos de plano. Estamos hablando en febrero de este año. Pues la Polar cuenta con todos los documentos y certificados que eliminan toda suma de duda acerca del carácter regular y auténtico de las prendas, materia que se encuentra en actual investigación penal, y será allí entonces en donde se acompañarán todas y cada una de las pruebas que acreditan fehacientemente la Polar, que la Polar no incurrió en ilícito alguno en relación al origen y autenticidad de las prendas. Señor presidente, ¿quién puede creerle a la Polar? Además, ninguna de las investigaciones que dijo o que sostuvo en el hecho esencial le fue comunicado al CERNAC. A esa fecha probablemente ya estaba en curso alguna investigación. Nada de eso se comunicó. No solo eso, sino que se sostiene algo completamente distinto. Y eso hace que efectivamente esto esté revisándose por el tribunal, el 30 Juzgado Civil de Santiago, que está conociendo esta materia, y estamos a la espera de la resolución respecto de la suspensión del procedimiento. Es decir, ni siquiera hemos entrado al fondo con ocasión de la dilación que está realizando la Polar. Ahora, con posterioridad a esta tramitación de la demanda y la interposición de la demanda, en el año 2023, si ustedes ven los reclamos ingresados con ocasión de la eventual venta de ropa falsificada con las palabras falso, imitación o falsificado, en el caso de la Polar suman 137 reclamos, para luego seguir Ripley y ITES con números bastante más bajos que en el caso de la Polar.
Ahora bien, y volviendo, señor presidente, a el hecho esencial, efectivamente ahí se hace referencia a una supuesta exhaustiva investigación que se habría hecho no solo en Chile como en Pakistán. Y con ocasión de esa investigación, como reitero, de la cual no fue informado este CERNAC, este servicio, se hace referencia simplemente a que serían casos puntuales que representarían el 0,16% de las ventas anuales de la Polar y el 2,03% de los productos que comercializa a través de la campaña Superprecio Supermarca. No es posible creerle a la Polar, señor presidente. Hace pocas semanas atrás nos sostenía que no había ningún tipo de problema en la naturaleza original de los productos que estaba vendiendo. Y ahora dice que hay una exhaustiva investigación de la cual nunca hubo noticia. Y además que se referiría solamente al 0,16% del total de los productos vendidos anualmente y 2,03% de los productos de esta campaña. ¿Por qué deberíamos creerle que solamente se refiere a estos porcentajes o a estas marcas? Lamentablemente eso no es posible. Por otro lado, sostiene en este hecho esencial los mismos criterios y en las mismas versiones que dio con ocasión de un acuerdo al que se celebró en enero del 2021 con Colombia, que estaría actuando de buena fe bajo la creencia de que los productos que habría adquirido serían originales. El punto, señor presidente, es que tratándose de la explotación de un nuevo modelo de negocio como era este, lo menos que puede uno exigir a una empresa de esta categoría es que aplique la debida diligencia, el cuidado y el deber de profesionalidad de toda empresa, cuestión que tampoco estaría puesta en duda. Pero lo más grave, señor presidente, es que en este hecho esencial, no solo la Polar se considera una víctima, sino que además habla de acuerdos totales y plenos con otras empresas de las cuales tampoco el CERNAC ha tenido noticia alguna, de cuál es el contexto de esos acuerdos. Además, aquí no hay solo responsabilidad de la Polar, sino que de estas empresas como Under Armour y Adidas que celebran acuerdos que aparentemente serían confidenciales y que respecto de los cuales tampoco tiene acceso el CERNAC a cuáles son los tenores de esos acuerdos. Sin embargo, tampoco se hace referencia alguna a las compensaciones a las que tienen derecho los consumidores con ocasión de esto. Simplemente se anuncian acciones en contra de 2 importadoras, como que ya sabemos, están vinculadas a familias de otro retail del país, y lo que queda claro aquí es que no hay ninguna voluntad de la Polar en torno a hacerse cargo de las compensaciones en favor de los consumidores. Bueno, dicho eso, señor presidente, también indicar que como acciones también complementarias, nosotros ya habíamos oficiado en diciembre del año pasado a otras empresas del retail, a ITES y a Falabella, con ocasión de algunos reclamos que también nos habían llegado, por ejemplo, en materia de perfumes, por ejemplo, o productos, por ejemplo, de una marca muy reconocida que tenía el logo irregular, y allí nos contestaron las empresas, en el caso de ITES, diciendo que eso sí estaba siendo informado, que eran productos de segunda selección. La verdad es que de los antecedentes que tenemos y que continuamos analizando, el volumen de reclamos por esta materia es bastante bajo en el caso de ITES y el resto del retail. Y por lo tanto nos hemos concentrado en la situación de la Polar. Sin embargo, seguimos monitoreando lo que tiene que ver, señor presidente, con las demás empresas del retail. Eso es lo que podemos informar, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, director. Vamos a dar la palabra para preguntas. Diputado Mellado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Estimado director, a ver, aquí la fe pública es la que está completamente dañada, digamos, porque la gente, sobre todo de escasos recursos, confía en el comercio que está comprando algo de marca.
eh, pero también lo que está haciendo la Polar, que encuentro toda la razón a usted, que al principio decían que tenían todo clarito de que no estaban vendiendo nada falso, digamos, y ayer o anteayer dijeron que sí, que estaban vendiendo algo falso. A todas luces, porque había en estas marcas hay representantes nacionales que las importan y que le venden al resto. Entonces, el tema cuando hay fe pública y ustedes le enviaron una comunicación a otros retail, pero ¿qué pasa con el resto del comercio? Porque hay mucho comercio también que pueden estar comprando a determinadas personas, importadores, ¿cierto? Estos importadores les pueden estar mostrando ciertos certificados, pueden ser falsos incluso esos certificados, y pueden estarle comprando a distintos comercios a lo largo del país. Eh, ¿Cómo poder también certificar el origen? ¿Cómo poder decirle a los importadores de las marcas? Porque las marcas propias es un tema distinto, de las marcas propias de los retail o las marcas propias de los comercios, es un tema que ellos verán cómo colocan, cómo tienen la calidad de la ropa que venden o de los servicios que dan. Pero en el caso de esas ropas de marca, tienen distribuidores autorizados en el país. Y yo creo que lo que se debería hacer es que esos distribuidores autorizados certifiquen en cada uno de los comercios si efectivamente es o no es. Yo sé que es un poco, puede ser latero para algunos que no escuchan, pero la verdad es que la fe pública tiene de la persona que compra, incluso a veces compran con crédito, personas de escasos recursos para comprarle al hijo algo de marca, que vaya bien a la universidad o que vaya al colegio en alguna parte, se sienten estafados. Entonces, ¿cómo poder hacer que efectivamente en esa ropa de marca, que no es ropa que es marca propia de un retail o de algún comercio, sea certificada por el importador que tiene la concesión de la marca? ¿Existe alguna posibilidad que efectivamente ellos digan, mire, todo lo que se importó en estos containers con tal fecha, la marca viene registrada y el resto por añadidura no está, no sé, pero tenemos que buscar una fórmula para asegurarle a la gente que si compra esa marca, efectivamente es una marca de calidad y que es autorizada por los dueños? No sé, yo dejo hasta ahí porque quiero plantearle esa necesidad de la ciudadanía de que efectivamente está comprando algo de marca, y no estoy hablando solamente del retail, estoy hablando del comercio en general a nivel nacional. Hicimos una ronda de preguntas y sí, y después contestamos. Yo tengo dos preguntas. Creo que lo que ha expuesto el director del CERNAC me parece del todo grave. Hay dos situaciones que me parece que cuando ayer decíamos públicamente que esto podía ser la punta del iceberg, creo que el iceberg empieza a mostrarse. Hay dos situaciones. Hoy día se menciona ya dos marcas más, Tommy y Skechers, que podrían estar en la misma situación. Pero además aparecen otras empresas del retail con denuncias respecto también de productos que pareciera que no son originales. Eh, Quizás a medida que esto avance, esas denuncias pueden avanzar. Nosotros creemos, cuando ya decíamos que esto tiene que ser ampliado a todo el retail, justamente hoy día, con los antecedentes que se entregan, parece que estamos en lo correcto al solicitar esto. Quisiera también preguntarle al director si es posible investigar respecto de si los mismos proveedores que hoy día están entregando los productos a la Polar también son proveedores de las otras, del resto del retail, porque ahí estaríamos ante una situación que hablaríamos finalmente de todo el retail involucrado en unas situaciones que son del todo escandalosas. Eh, Quería consultar respecto de eso, y por lo pronto ver cuáles son las medidas también y cómo están llevando a cabo para poder efectivamente, porque claro, si existen denuncias de consumidores respecto a eso, creo que es una hebra que hay que seguir profundamente. Diputada Valls y diputado Barrera. Sí, cuando usted señalaba que habían señalado la Polar que eran 3 containers y dio una cifra de prendas, me parece algo de 19.000 o de transacciones, no recuerdo bien.
qué es lo que está específicamente digamos, en este caso. Pero también yendo si hay otros, más allá de la Polar, que claramente aquí hay un daño gravísimo, como bien se dijo acá, la fe pública, pero los que venden, los proveedores, y no estoy pasando la responsabilidad hacia allá, sino que también ampliándola. Un poco lo que decía el diputado Manucheri, ¿a quién más le han vendido, más allá del retail? Porque hay empresas que no son retail y que tampoco son tan pequeñas y que venden estos artículos y que a lo mejor están ahí y no hay, y aún no habiendo denuncia y pueden estar siendo víctimas de la misma falsificación. No, a veces la falsificación a veces es buena, o uno el que compra no se preocupa de analizar en las costuras, ni el cierre, ni comparar con el original. Entonces, más allá de que las personas lo estén o no manifestando, ¿cómo podemos saber si hay otros casos de esos que no salgan a la luz porque simplemente se está haciendo bien a lo mejor la copia o la gente no tiene el tiempo para ello y que puede ser eh, en todo el territorio nacional, digamos? Ahora, ¿cuáles son los filtros? Lo que decía acá el diputado Mellá, un poco cómo podemos pesquisar, porque tampoco podemos ampliar a investigar todo si no tenemos antecedentes de dónde, o sea, que nosotros tenemos un rol y que depende de casos puntuales que dan lugar a lo que podemos seguir creciendo en esto, pero ahí va mi tema, porque nos surge, claro, la duda, ¿cuántos más habrán que no podemos pesquisar? Eso un poco. Gracias. Diputado Barrera. Gracias, presidente. Saludar a la comisión y también a nuestros invitados e invitadas. Claro, algo conocíamos del prontuario de la Polar, pero había cosas que no estaban en todo nuestro alcance, como el hecho de las tarjetas esas que cambiaron en algún momento. Ese no fue como muy eh, comunicado, como las repactaciones unilaterales esas que fueron bien cubiertas por los medios. Presidente, yo insistiría en la pregunta, tenía la misma pregunta suya, para ver si han pensado iniciar alguna demanda o querella contra otra empresa, porque claro, ayer cuando nos juntamos con el fiscal, este nos dio a conocer una dificultad que tiene, y la dificultad es que no puede iniciar investigaciones a otras empresas si es que no hay una demanda o no hay querella, o sea, por oficio no lo puede hacer. Sin embargo, a todas luces hay una fundada sospecha de que pueden haber otras si es que si el proveedor tiene relación con otra empresa. Entonces, es como difícil pensar que no se puede investigar eso, pero lamentablemente la Fiscalía no lo puede hacer si es que no hay demanda, si es que no hay querella, y por eso es que una de las instrucciones que les dio a la unidad de delito económico de la Fiscalía era tratar de ver si habían otros delitos que se estuvieran consumando dentro de todo esto que está pasando, para ver si se puede extender a otra empresa. Eh, Eso, y la otra pregunta es si ustedes en tratar de identificar, si es que lo están haciendo, de si hay otras empresas involucradas, han puesto atención en los proveedores, o sea, conocer cuáles son los proveedores de la Polar y si estos se repiten también en las demás empresas, para saber si por ahí se puede indagar, o ver o determinar que esto pudiera estar también vinculado con otras empresas del retail. Si no lo han hecho, preguntarles si lo pueden hacer. Nosotros no se lo podemos pedir a la empresa como comisión, pero ustedes sí lo pueden hacer. Entonces creo que eso podría ayudar al tratar de identificar si tienen proveedores comunes estas empresas. Y lo otro también, saber si son los mismos proveedores que antes les vendían las marcas, y también, no sé si se puede eso determinar o preguntar desde ustedes también a qué precio se las vendían, porque claro, esta empresa, las que están en este fraude, les vendieron prendas a la Polar a un precio X, pero si antes la Polar las compraba a otro proveedor más caro y de repente llegó este otro, también es como sospechosa la cosa, ¿verdad? Realmente no sabía la Polar que estaba comprando prendas que no eran originales y se la estaban vendiendo a mitad de precio. Todo eso creo que sería bueno de repente, si está en su mano del CERNAC, hacer ese tipo de oficio y preguntar esas cosas, averiguar. Creo que sería de mucha colaboración para esta comisión. Eso, presidente.
Sí, diputado Mellado, y después vamos a dar para que cierre el director. Sí, presidente, yo me imagino que cada tienda tiene un experto como para ver qué es lo que compra, que no, que efectivamente lo que compra sea realmente lo que el valor de la ropa. Pero, presidente, yo quisiera también pedirle si podemos oficiar a las aduanas, porque la verdad es que aduanas debería tener un listado de quiénes son los importadores de ropa, cuáles son, qué tipo, etcétera, porque ahí vamos a tener un panorama completo nosotros aquí en la comisión de quiénes son los que importan, digamos, y a quiénes son los que ellos le pueden proveer después. Entonces, no sé si podrán contestarnos ellos, digamos, de cuáles son aquel listado de importadores de, de, de productos, digamos, porque no solo puede ser ropa, digamos, quizás hay otros productos de marca, ¿cierto? Incluso juguetes de niños, ¿cierto? Que a lo mejor podrían llegar con marcas falsificadas. Entonces, creo que podríamos buscar, digamos, que nos estratifiquen por ropa, por distintas cosas, digamos, que aduana nos pueda enviar esa solicitud, presidente. Gracias. Sí, diputado. Antes de darle la palabra, creo que suscribamos el acuerdo para oficiar. ¿Estamos de acuerdo en los términos que el diputado Mellado ha solicitado? Quiero además agregar, antes que se olvide, un oficio para que lo solicitemos al propio CERNAC, que por favor nos pueda enviar los oficios que envió a la Polar, los oficios 8113 y 8228 del 2022, que puedan enviarlo a esta comisión. Posible, ¿estamos de acuerdo? 8113 y 8228. Director, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En primer lugar, y en relación con la... Antes, si el diputado Oyarzo nos pidió para cerrar con las preguntas, y disculpe, director. Gracias, presidente. Muy buenos días. Buenos días a todos los colegas y al director del CERNAC. Yo quiero saber, director, si que existen más denuncias en el mercado con otras tiendas, con el mercado retail y con el mercado en general, porque yo creo, y esto es un juicio personal, que esto es más grande que solamente la Polar. Creo que aquí se están cometiendo faltas graves y me parece que este es un lío que es mucho más amplio y que hay que investigar y por la fe pública, porque hay consumidores que han sido, a mi parecer, ya al parecer los hechos lo demuestran así, estafados, que aquí al parecer, insisto, creo que hay dolo y me preocupa esa situación, y si tenemos las herramientas para poder hacer estas pesquisas, si tenemos las herramientas necesarias para poder seguir con estas demandas colectivas, porque yo creo que aquí este hecho es más grave de lo que estamos viendo. Como bien dijo el presidente de la comisión, aquí se está viendo un iceberg gigante y nosotros estamos observando solamente la punta del iceberg. Así que me preocupa eso, me gustaría saber si existen más denuncias de consumidores a distintas multitiendas al respecto, si están llegando productos falsificados, no solamente de ropa, sino que efectivamente, como decía el diputado Mellado, de juguetes, de distintos índoles, de distintos productos, porque es un hecho gravísimo lo que está pasando y creo que hay que destapar la olla en este caso. Muchas gracias, presidente. Diputada Baise. Presidente, consultar por su intermedio al director. Cuando usted habló de multas, dijo 3.000 UTM. ¿Eso es la multa general que se pondrían, la que van a cobrar de acuerdo al reglamento del CERNAC, aunque parezca absurdo, por consumidor, o es el total? Porque no. Gracias. Le damos la palabra al director. Le pedimos sí porque tenemos que cerrar. Sí, muchas gracias, señor presidente. Partiendo por la última consulta de la señora diputada, decir que las distintas infracciones que nosotros hemos solicitado incluir y hemos incluido en nuestra demanda, que son 5 infracciones, cada una tiene un monto máximo, que es lo que hemos demandado. En total suman 3.000 unidades tributarias, las 5 infracciones solicitadas, las que hemos pedido también al tribunal que se aplique por cada uno de los consumidores afectados. Por cada uno de los consumidores afectados. Esa es lo que la multa máxima a la que se expone la Polar en el marco de la demanda colectiva.
En relación con lo que los distintos señores diputados han comentado, decir primero que el modelo de negocios de la Polar, denominado de off-price o outlet, supone, en definitiva, según lo declarado la propia La Polar, la utilización de canales indirectos de importación y no la compra directa a los distribuidores oficiales de las marcas en el país. Y eso, que son modelos que están explotados de una manera mucho más profesional en otras partes del mundo, es lo que ha ocurrido en este caso. Es decir, se trata de importadores y productores de prendas originales que supuestamente habrían sido autorizadas para tal efecto por las marcas titulares. Por ejemplo, la fábrica en Pakistán dispondría de remanentes de ciertas prendas de marcas y la propia marca habría autorizado a esa empresa en Pakistán para distribuirla a otros mercados. Ese es el modelo que supuestamente la Polar está explotando, que se denomina de importación directa, es decir, que no se hace a través de los distribuidores oficiales en Chile. Efectivamente, los distribuidores oficiales de estas marcas, de otros productos, pueden garantizar fehacientemente que los productos son originales. El problema está en que aquí habría una figura que sería en principio lícita en cuanto a la importación directa por parte de proveedores y de importadores al país de ropas de marca. Ahora, el punto está también en que estas son acciones de naturaleza privada, y ahí lo puede explicar de mejor manera el INAPI y por supuesto aduana, en términos de que muchas veces aduana retiene el cargamento de estos productos, se comunica con la marca y la marca no se opone, por lo tanto aduana no tiene ninguna atribución para retener estos embarques. Entonces hay una responsabilidad de las marcas que también por estrategias comerciales o por otras razones no se oponen a productos que son presuntamente falsificados, se ingresan, se comercializan en el país y estamos nosotros teniendo que enfrentar el problema del comercio de productos falsificados. Entonces, cuando usted plantea, señor diputado, que podría eventualmente haber una especie de certificación de los distribuidores oficiales, lo cierto es que si se explota este modelo de negocio en que se internan directamente, los distribuidores oficiales no tienen nada que decir ahí porque hay una importación directa que es una cuestión que, según lo que nosotros entendemos, es una figura lícita si se hace bajo ciertos parámetros. Ahora, desde el punto de vista de los demás retail, efectivamente nosotros estamos iniciando una investigación, no tenemos todavía antecedentes suficientes que nos hagan presumir que hay situaciones similares a la Polar, no la descartamos, pero estamos reuniendo distinta información. Vamos a requerir información a otros retail, vamos a citar a declarar a las empresas que celebraron estos acuerdos también con la Polar. Vamos también a solicitarle al tribunal, en el caso de la Polar, distintas medidas. Una de ellas, por ejemplo, es el cese de los cobros de las personas que compraron, por ejemplo, a crédito, que todavía están pagando cuotas de productos que pudieran ser perfectamente falsos o no originales. Eso no puede ser posible, que personas continúen pagando cuotas, personas más vulnerables, y eso siga, ni siquiera reciban una compensación, sino que tengan que seguir pagando el precio del producto. Eso también lo vamos a hacer y estamos evaluando otras medidas para que efectivamente la Polar se siente para efectos de poder compensar a los consumidores. Es decir, estamos iniciando un proceso de investigación, estamos reuniendo antecedentes para los efectos de determinar si esta conducta es más masificada. Vamos a pedir también información en la lógica de lo que decía el señor diputado Barrera también, para efectos de identificar cuáles podrían ser los proveedores oficiales de la Polar, más allá de que hemos pedido cierta información y la Polar no toda la información que le hemos pedido nos las ha entregado. Podemos requerir información para efectos de la fiscalización nuestra, así que vamos a insistir con el conjunto de información que sea necesario para clarificar completamente esto. En otras palabras, señor presidente, estamos iniciando una investigación respecto no solo de profundizar en el caso de la Polar, sino que respecto de otras marcas para tener una claridad mayor respecto de esta situación. Muchas gracias. Sí, un minuto porque tenemos que... Un detalle. Sí, una cosa son los saldos de segunda selección con una forma de importación que es una forma de traer el negocio, pero otra cosa distinta es que la Polar haya cambiado de actitud, ahora diga que es falso lo que antes decía que era una estrategia comercial.
Entonces, a todas luces, tiene que haber una certificación de algún ente, digamos, que diga efectivamente es falso, porque si no, el comercio ambulante alguien lo provee y está con la marca de la marca, digamos, registrada que es falsa, digamos. Entonces, tiene que haber algo ahí, algo que tenga que evaluar que efectivamente lo que la fe pública, lo que la gente compra, porque en el comercio ambulante la gente sabe que no es verdadero, tienen el logo de la marca, digamos, sabe que no es verdadero, pero también hay que cortar ese flujo, digamos. Sí. Un minuto. Sí, ahí, señor presidente, yo creo que es necesario un trabajo mancomunado con el Servicio Nacional de Aduana, con INAPI, para ver esos aspectos, porque también hemos visto distintas modalidades de internación. A veces se produce la internación sin la marca, la marca se la instalan en el país. Entonces, hay distintas formas de internación de productos que finalmente se comercializan como no originales o falsos. Evidentemente, cuando se trata de ropa de marca compradas por el distribuidor oficial, ese distribuidor oficial no tendría ningún problema efectivamente en acreditar la originalidad de las prendas. El tema es todas las distintas modalidades de compra y de internación y de venta de ropa no original. Pero nos comprometemos en el fondo a hacer un trabajo mancomunado ahí con INAPI y también con el Servicio Nacional de Aduana para abordar esta problemática. Gracias. Para cerrar lo primero, por tiempo no vamos a alcanzar les pedimos las excusas a la gente de INAPI. Para nosotros es muy importante poder escucharlos. Creo que para la próxima sesión los vamos a citar nuevamente para que esta vez creo que podamos tener solo un invitado, porque por tiempo nos hemos dado cuenta que la sesión se nos ha hecho extremadamente corta. Por lo cual le pedimos las excusas del caso. Solo dos cosas, si es posible en el oficio que oficiemos a la aduana para que se indique además cuántas veces se ha comunicado el ingreso de productos falsos y las respuestas que han recibido por parte de las marcas. Y en segundo término, el oficio de aduanas para conocer el listado de productores o proveedores de marca que importan a Chile, para conocer quiénes son los proveedores de las marcas. ¿Importadores? Importadores, proveedores, la gente que los trae. Son dos cosas. Oficio, en primer término, a ver, un segundo. Oficio en primer término a las aduanas para saber cuántas veces se ha comunicado el ingreso de productos falsificados y las respuestas que han recibido por parte de las marcas entre el año 2020 y el año 2023. ¿Eso me lo manda? Sí, yo se lo mando. Y segundo, oficio de aduanas para conocer el listado de productores o proveedores de marca que importan a Chile. Y en segundo término, además, el poder insistir con el CERNAC para poder, esto no es oficio, pero que poder saber respecto de los proveedores del retail. Necesitamos, creo que se pueda realizar una investigación para saber quiénes son los proveedores del retail y para que veamos si efectivamente son los mismos proveedores que están hoy día con la Polar y poder tener mayores antecedentes al respecto. Queremos agradecerle al director. Creo que ha sido una exposición que nos ha entregado una serie de antecedentes que vienen a ratificar lo que hemos dicho, que podemos estar en presencia de una situación mayor, de una conducta reiterada en el retail. Creemos que lo que ha acontecido con la Polar es grave. Es una empresa que además ha mentido reiteradamente, ha actuado de una manera inmoral, abusado de los consumidores, por lo cual esta comisión y estos diputados van a continuar esta investigación para poder que se pueda dilucidar, se pueda además responder a los consumidores, y esperamos que no se le ponga una lápida a esto. Pareciera que el interés de algunos es que esto rápidamente se acabe para que no se continúe con la investigación, pero hoy día claramente están en juego los intereses de la ciudadanía y los consumidores, por lo cual creemos que hay que seguir hasta el final esta investigación. Eso, se levanta.